Mi hermano, buenas tardes. Qué privilegio el poder estar aquí en esta tarde. Y es también una tremenda responsabilidad. Hoy vamos a hablar acerca de un pasaje bien difícil. Espero que estemos abiertos en nuestros corazones y mentes para escuchar la palabra de Dios y que ella obre en nuestras vidas. El título del sermón: Capacitados para pagar el costo. Vivimos en el tiempo donde la gente tiene miedo de decir la verdad. ¿Cierto o falso? Impera el lenguaje políticamente correcto, el que les gusta a los que se creen dueños del mundo, a las llamadas élites, a los que dictan lo que está permitido y lo que no, lo que está bien y lo que no está bien, lo que es conforme a la agenda o al discurso oficial. Esto conlleva o produce una multitud de mentirosos. ¿Lo sabían? Somos testigos, los cubanos de manera excepcional, de lo que es tener que hablar conforme a un lenguaje políticamente correcto. Nos volvemos mentirosos. Esto trae un mundo lleno de cobardes y de esclavos que por miedo a las sanciones apoyan todas las mentiras, todos los delirios, todos los errores y perversiones de esos que están en contra de lo que es sensato, de lo que es lógico, de lo que es de sentido común, en fin, de lo que es verdaderamente correcto, de lo que es la verdad, de lo que es la palabra de Dios. No sé si tú lo sabes, pero Jesús vino a un mundo igual que este. Jesús vino a un mundo así. Ni su mensaje ni su obra eran del agrado de las élites de su tiempo. Pero Él no se convirtió en un progre que decía lo que ellos querían escuchar. Todo lo contrario, enseñó y proclamó la verdad a pesar del costo. Costo que los discípulos no estaban dispuestos a pagar porque aún no veían claramente y no entendían quién era el que estaba delante de ellos. Y tristemente, así todavía están muchos hoy. Amados hermanos, ¿eres discípulo de Cristo? Pues los discípulos de Cristo necesitan entender claramente quién es Jesús. ¿Para qué los discípulos de Cristo necesitan entender claramente quién es Jesús? Les invito a buscar el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 22 al 9:1. Marcos, capítulo 22, 8 al 9:1. Es la continuación del pasaje que se predicó el domingo anterior. Dice nuestro texto: Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que sois?
que soy. Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, néguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. También les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Señor, gracias porque tú eres bueno. Porque nos das la bendición, Señor, de, aún siendo indignos, poder estar delante de ti. Poder servirte, Señor. Ayúdanos a honrarte siempre, a glorificarte. Ayúdanos a decir la verdad y a anunciar tu palabra sin temor, aún en un mundo que se opone y que rechaza tu persona y tu obra. En esta hora te suplico, Señor, que me bendigas a mí y me uses para hablar con claridad y exponer todo tu consejo. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Los discípulos necesitan entender claramente quién es Jesús. Este pasaje, pues, nos permite comprender claramente, al menos entender quién es Jesús. Jesús es aquel que abre los ojos ¿de quién? De los ciegos. Jesús hace que el ciego vea claramente. Amados hermanos, nos estamos acercando al centro del Evangelio de Marcos. Como ya se ha dicho anteriormente, Marcos es un genio de la escritura, es decir, de la manera y la forma de escribir, de poner en tinta un relato, una historia con un propósito definido. Ha tomado su historia, según la tradición dice, de la boca de Pedro y ha creado un relato breve y cautivante. Ya nos ha dado de múltiples maneras evidencias acerca de quién es Jesús, su poder, su autoridad. Pero antes de revelarnos a qué vino Jesús, nos presenta este relato acerca del ciego. En la narración anterior, Jesús preguntó a los discípulos, teniendo ojos, ¿no ven? Y teniendo oídos, ¿no oyen? Y ¿no recuerdan? Eso está en Marcos 8, 18. Después le recuerda el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, algo que había acontecido muy recientemente. Y termina diciéndoles, versículo 21, ¿cómo es que aún ustedes no entienden? A la luz de todo esto, podemos notar que colocar la historia de un hombre que literalmente tenía ojos pero no podía ver, no es algo casual o accidental. Marcos lo hace con toda intención. ¿Quién nos dice el relato? ¿Qué nos dice el relato? Muy simple, traen un ciego a Jesús. ¿Qué es lo que no puede hacer un ciego? Un ciego no puede ver.
Y como no puede ver, no puede correr, no puede tocar cosas, no puede discernir, no puede distinguir, no puede valerse prácticamente por él mismo. ¿Necesita qué cosa? La ayuda, la dirección, la guía de otras personas, que las otras gente le cuente qué está pasando, qué es lo que hay adelante, qué es lo que está arriba, abajo, cómo es el cielo, cómo son las estrellas. Buscarse un lenguaje que uno sea capaz de poder, a través de palabras, a un ciego que nunca ha visto nada, demostrarle cómo es el mundo que le rodea. Este hombre era un ciego. Tan ciego era que no pudo venir solo Jesús. Se lo trajeron. Por lo que Jesús, dice el texto, que lo guía tomándole de la mano fuera de la ciudad. ¿Y por qué fuera de la ciudad? ¿Qué es lo que hay en la ciudad? Gente. Y además de gente, ¿qué es lo que hay? Hay reflectores, hay luces, hay prensa. Jesús no está interesado en atraer la atención de los reflectores, ni de las luces, ni de la prensa hacia su persona, ni hacia lo que él hace. Jesús está interesado en ¿qué? En servir. En que el ciego pueda ver y en enseñar a sus discípulos quién es él. Por lo tanto, Cristo se toma al ciego y lo saca fuera de la ciudad. ¿Te puedes ver identificado en este pasaje? ¿Te puedes ver tú en la posición del ciego? Yo supongo que sí. ¿Te acuerdas quién tú eras? Teniendo ojos no veías. Teniendo oídos no oías. Estabas perdido, estabas ciego. No sabías dónde estabas, ni a dónde ibas, ni de dónde habías venido. No sabías ni quién era tu Dios. No sabías nada. Estabas perdido como estaba el ciego. Cristo se acercó a nosotros. ¿Están nosotros cómo? Ciegos. No lo buscamos nosotros a Él. Él nos buscó a nosotros. Él nos atrajo hacia Él en todo caso. Él nos encontró, no nosotros a Él. Por lo tanto, no nos acercamos nosotros porque lo viéramos, sino que Él se acercó a nosotros cuando no lo veíamos. Una vez más vemos a Cristo haciendo uso de su saliva para realizar un milagro. Una vez más sale a relucir en el Evangelio de Marcos la saliva. Parece que el método predilecto en aquel momento para curar y hacer sanidades, ¿qué cosa era? La saliva. Y según investigué, sí, la saliva podría tener cierto poder. Usted ve que los perros, cuando tienen una herida, los gatos, se pasan la lengua. ¿Sí o no? Pero usted no se ha visto usted mismo a veces cuando se da una cortadita. No lo ha hecho. ¿Entiende? Es decir, que de alguna manera parece que la saliva tiene algún poder que puede ayudar, aunque entiendo a plenitud y perfectamente que en el caso de Jesús no bastaba la saliva. Hacía falta algo más. No obstante, el pasaje nos habla de que Cristo hace uso de la saliva para realizar un milagro. Dice que escupiendo en sus ojos, la semana pasada con el sordo, ¿qué fue lo que hizo? Escupió su mano y se le metió los dedos en el oído. ¿Ok? Aquí ahora le escupe al ciego en sus ojos. Bendita escupía. Porque hay gente que tiene asco. Ay, qué asco. Y puede ser que hasta que se viren en vómito. No, era la escupida de Jesús. ¿Entiendes? Si yo veo a la gente hoy en día que por una escupida de Bad Bunny o una saliva o una bobería se vuelven locos y se derriten y lo recuerdan y nunca más se limpian esa parte. ¿Qué cochina es? Pero es de Bad Bunny o de fulano o de mengano. Esta es la escupida. Esta es la saliva de Jesús. Dice que escupiendo sus ojos, le puso las manos encima, claro, de los ojos, y le preguntó si veía algo. ¿Y qué respondió el ciego según el versículo 24? Dice, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan, que caminan. Algo había sucedido. Ya el ciego no estaba, ¿cómo podemos decir? Tan ciego. ¿Ok? Ya el ciego no estaba tan ciego. Ahora veía algo. Y era capaz de distinguir los objetos. Pero veía con claridad. Tenía una visión
de 20/20? No, veía difuso, borroso, no sé si puede llamarse eso miopía, astigmatismo, o tal vez tenía cataratas. Todavía no tenía nada de eso, pero estoy hablando de Dios para que ustedes puedan entender que no veía del todo. Claro, le faltaba todavía poder ver con toda la objetividad y con toda la claridad. Lo cierto es que ya no estaba en tinieblas. Ahora veía la luz y era capaz de distinguir las cosas, pero todavía no era una visión plena. Entonces, ¿Jesús qué hizo? Nada, vete para tu casa ya, con eso es suficiente, total, no hay televisión aquí. No, Jesús no hace las cosas a medias. Jesús nuevamente, ¿qué hace? Pone otra vez las manos sobre sus ojos y por supuesto que las quita, y el hombre entonces mirando fijamente, dice el texto, que fue restaurado o que fue restablecida su visión. ¿Y qué veía entonces? Y vio de lejos y claramente a todos. ¿Y qué hizo Jesús? Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Un poco de misterio, un poco de reserva, un poco de secreto, porque simplemente aún no había llegado su hora. ¿Ok? Lo suficiente es que aquel hombre era ciego, y lo suficiente es que esta historia iba a servir para ayudar a los discípulos a entender que necesitamos, ¿qué cosa? Entender claramente quién es Jesús. Muchos por medio de este milagro, o Marcos por medio de este milagro en dos partes, quiere darnos a entender algo: la progresión gradual de los discípulos hacia el entendimiento espiritual. Por la gracia de Dios, los discípulos, todos aquellos, estos y los que vendrán después, llegan a ver la luz. Ya no están en tinieblas, pero todavía no ven con claridad, cosa que veremos un poquito más adelante, igual que nosotros. Esto sucederá en la consumación de los tiempos. Pablo dice: y ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora vemos en parte, pero entonces veremos todo y sabremos cómo fuimos conocidos. Precisamente esta es una enseñanza para sus discípulos y para nosotros. Es como si dijera Jesús: ok, ahora no lo pueden entender todo, ven parcialmente, pero llegará un día en el que todo les será revelado. En el primer intento no es que fuera fallido, sino que Cristo mostró la luz al ciego, le pasó de las tinieblas a la luz. En el segundo intento, ¿qué pudo ver el ciego? El rostro. ¿De quién? De Jesús. ¿Tú has visto el rostro de Jesús? Pero lo vas a ver. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Hermano, no te sientas abandonado si hoy no ves con claridad. No te sientas mal ni abandonado si no tienes todas las respuestas. Algún día las tendrás. Algún día verás el rostro del Señor. Confía. Vamos en camino y este camino llega allí. Iglesias, cuidado con creer que cuando aceptas a un hermano en tu seno, en tu membresía, es porque ya es perfecto y lo has visto todo con claridad. Cuidado. Todos estamos en el proceso de llegar a ver con claridad plena el rostro de Cristo. No somos una obra perfecta o terminada, sino que estamos siendo perfeccionados. Por eso Pablo le escribe a los filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La perfeccionará hasta el día de Cristo. Y esto lo hace sin dudar el que nos guía a toda la verdad. En segundo lugar, ¿por qué los discípulos o para qué necesitan entender claramente quién es Jesús? Porque Él es el Cristo que habla claramente acerca de lo que vino a hacer, su muerte y su resurrección. Dice los versículos del 22 al 26. Del 27, disculpen, del 27 al 33. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo: no, ya eso lo leí. ¿No es verdad? No, todavía.
Vamos ahí ahora. Del 27 al 30 es que los predicadores a veces ponemos cosas que no van. ¿Entiendes? Porque ya yo terminé con la primera parte. Voy ahora de la 27 al 33. Jesús aquí habla claramente acerca de lo que vino a hacer. Así que entonces, vamos ahí. Dice que salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién tiene interés en que tú lo conozcas? Dios. Por eso, ¿qué nos dio? Nos hizo, nos creó. Nos dio, ¿qué cosa? Su palabra, para que conozcamos su persona, su carácter, lo que le agrada, lo que no le agrada. ¿Y qué hizo? Dice que, según Hebreos, que habiendo hablado los padres por los profetas, en estos tiempos nos habló a través de ¿quién? Del Hijo. Dios quiere que nosotros le conozcamos. Por eso es que Jesús está interesado en saber qué creen los discípulos acerca de Él. El versículo 27 nos presenta a Jesús preguntando a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? A Él no le importaba ni el criterio ni la aprobación de la gente. Sin embargo, era una pregunta necesaria para aclarar lo que sus discípulos pensaban acerca de Él, para profundizar en sus convicciones y confirmar y fortalecer su fe. La identificación que dan los discípulos, ¿cuál es? Bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros alguno de los profetas. Muy distinguida la descripción, porque decir Juan el Bautista, dice Jesús que de los nacidos de mujer no hay otro más grande que él. Decir Elías es el profeta de fuego, aquel que destruyó a 400 profetas de Baal y que fue llevado al cielo en un carro de fuego. Y decir que eres otro de los profetas, ya usted sabe que los profetas todos sufrieron y padecieron por causa de decir ¿qué cosa? La verdad. Así que era bastante distinguida la idea que tenían la gente de Cristo, pero todos fallaban. ¿Por qué fallaban? Porque él no era ni Juan el Bautista, ni era Elías, ni era uno de los profetas. ¿Quién era él? El Señor. Él era el Hijo de Dios. Él era el Cristo. Así que no daban el blanco. La identificación era incompleta. No creían que era el Hijo de Dios. Por lo que sabemos, también hoy hay disímiles criterios acerca de Jesús. Que si es un revolucionario, que si es un médico, que si es un sanador, que si es un gurú, que si es un sabio, que si es un rabino. Usted lo ha oído. ¿Cierto o no? Que si fue primer comunista. Te oí. ¿Entiende? Mucha gente dice muchas cosas acerca de Jesús, pero no dicen que es el Cristo. Y los que lo dicen a veces no saben lo que implica que Jesús sea ¿qué cosa? Sea el Cristo. Yendo un poco más adelante, les lanza la pregunta. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Y ahí está Pedro, el intrépido Pedro, el jefe del sindicato de los discípulos, que se paró al frente y le dijo, tú eres el Cristo. Muy bien, Pedro, pero Jesús no lo felicitó, no le dio un diploma, ni le dio un aplauso, ni formó una fiesta así para reconocer la gran verdad que había dicho Pedro. Así que, aunque hay motivos para celebrar, ¿qué le dice Jesús? Pero Él les mandó que no dejesen esto de Él a ninguno. Cuando usted juega los jueguitos esos de computadora, ¿qué pasa normalmente? ¿Qué es lo que usted persigue? Cuando usted está jugando Tetris o cualquiera de ellos, de los carros de velocidad o de las peleas y por ahí para atrás, ¿qué es lo que usted persigue? ¿Pasar a dónde? Al siguiente nivel. Eureka. Se había desbloqueado un nivel. Los discípulos ya eran capaces de entender ¿qué cosa? Que Jesús es el Cristo. Ya habían progresado, ya habían avanzado. Se daban cuenta de que Jesús es el Cristo. A estas alturas se nota el progreso. No podemos ignorar que el ministerio de Jesús encontró una fuerte resistencia de parte de las autoridades espirituales de la época.
Y esa influencia de la gente de su época también había calado profundamente ¿en quién? En los discípulos, que aunque veían que Jesús era un buen maestro, tal vez todavía no tienen la capacidad de comprender que Él en realidad era el Cristo, cosa que le llevó al Señor a usar tiempo, recursos, talento, todo lo necesario para poder abrir los ojos a ellos, que pudieran decir y entender realmente quién era Él. Así que Jesús, una vez más, les va a decir a los discípulos, después de desbloquear el nivel, una gran enseñanza. Dice que comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Una vez más, Jesús se identifica como ¿quién? Como el Hijo del Hombre. Uno que es igual a ti y a mí, pero que tiene un poder y una autoridad dada exclusivamente por Dios y que nadie puede ni ha podido sobrepasar. Este Hijo del Hombre hace referencia a la profecía de Daniel, en que el anciano entrado en años le da al Hijo del Hombre el dominio, la gloria y el reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio, dice Daniel, es eterno y nunca tendrá fin. Y su reino es uno que jamás será destruido. Daniel 7, 13 y 14. Así que a este Hijo de Hombre tan grande, tan fastuoso, tan magnánimo, tan esplendoroso, ¿qué le toca? Según nuestro texto que Jesús le está diciendo, le toca ser muerto. Le toca sufrir persecución. Le toca padecer a causa de los escribas y de los fariseos. Le toca ser humillado, ser avergonzado, ser desechado, ser despreciado. La gente, como Pedro, al oír esto, se produjo un cortocircuito en su mente. Ellos entendían que el Mesías, el Cristo, ¿qué cosa era? Un rey invencible. Pero Jesús se presenta delante de sus ojos como un siervo sufriente. De un rey invencible a un siervo sufriente. ¿Qué nos pasa a nosotros hoy en día? Alguien que se dice que es tal cosa nos crea un cortocircuito. Sí, podrás parecerlo, pero no lo eres. Y así pasó con Pedro. La idea que tenemos del Mesías, del Cristo, es esta. Y tú nos estás diciendo que lo que te va a pasar a ti es esto otro. Lo que dice Isaías 53, que el siervo de Dios será despreciado, rechazado, oprimido y afligido. ¿Y saben un detalle? Lo que no entendía Pedro, hasta el día de hoy los judíos tampoco lo entienden. Y por eso, en sus lecturas de la Escritura, le pasan por encima a Isaías 53. Hoy no lo leen. Llevan siglos sin leerlo. No lo conciben. Todavía no se ha arreglado el cortocircuito en su mente. Solamente Jesús lo puede arreglar. Solamente la verdad de Dios, cuando es claramente predicada, lo puede arreglar. Ante la declaración de Jesús, ¿qué hizo Pedro? Lo que tú y yo y cualquiera hubiera hecho. Jesús dice que le decía claramente, y entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Jesús le habla claro, pero Pedro no entiende y le dice, no, tú estás mal, esto no puede suceder, esto no puede ser así. Pedro lo censura, lo amonesta y le prohíbe. ¿Qué arriesgado Pedro? ¿Qué falta de respeto Pedro? ¿Qué autorizado se creía él por su conocimiento?
a decirle al Señor, esto tú no puedes volver a repetirlo. Esto tú no puedes volver a decirlo. Eso es lo que significa en el original la palabra reconvenirle. Haciendo que se retracte, que cambie la idea, que diga otra cosa, pero esto no cuadra. Esto no es el discurso de la agenda. Esto no es lo que la gente quiere escuchar. Esto nos pone a nosotros en evidencia, nos avergüenza, nos humilla. No queremos seguir a un rabino, a un maestro o a un Cristo que va a ser humillado. Eso no es lo que hemos soñado ni es lo que hemos querido nunca. ¿Sabe lo que vino a ser Pedro? Un progre. Yo espero que ustedes entiendan lo que yo estoy diciendo cuando digo progre. Estoy hablando con el lenguaje contemporáneo. Una gente que responde a los intereses de la élite, de la agenda. Que dice que un perro, que alguien porque ahora se siente perro, es perro. Eso es un progre. Un progre es el que se dispara una mentira y la repite aunque él sabe que es mentira. En cualquier plataforma, en cualquier tribuna. Eso es un progre. Un progre es el que acepta el cambio de los valores, el cambio de la historia. Eso es un progre. Así que entiendo que saben de lo que estoy hablando. Esto nos muestra que Pedro no veía con claridad todavía. Habían entendido que era el Cristo, pero no veían todavía el alcance de lo que significaba ser el Cristo. No entienden que el Mesías ha venido para salvar al mundo del pecado, no a los judíos de los romanos. Lo que vemos aquí es un paralelo con la sanación del hombre ciego. ¿Por qué Marcos puso aquella historia del hombre ciego? Porque aquí la vamos a poder entender y vamos a ver claramente de qué estaba hablando allí. Marcos da a entender que los discípulos necesitan un segundo toque de Jesús para que puedan ver con total plenitud quién es Él, cosa que tomará todavía un poco de tiempo. La porción termina con el reprendedor reprendido. Dice el versículo 33, pero él, Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Así que toda esta reprensión a Pedro es por poner la mira ¿dónde? En las cosas de los hombres y no en las de Dios. La reacción de Pedro es una reminiscencia de Marcos 4:15. La semilla que cayó ¿dónde? Junto al camino. Y vino las aves y se la comieron. La semilla que estaba en Pedro estaba en el pico de la paloma. Satanás estaba a punto de arrebatarla. Por la gracia del Señor, Pedro después pudo dar mucho fruto, pero se nos muestra que tenía el diablo encarnado. Amados hermanos, hoy muchos saben quién es Jesús, pero no entienden realmente para qué vino o lo que implica que Él sea el Cristo. Apolos tuvo este problema mientras predicaba en Éfeso. Él era un buen orador, conocía las Escrituras, entendía la importancia del arrepentimiento y le apasionaba difundir la verdad. El problema era que no entendía toda la verdad, o como Pablo decía, todo el consejo de Dios. Y entonces Priscila y Aquila se encargaron de enseñarle sobre Jesús y el camino hacia la salvación. El Señor siempre, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a conducir hacia el siguiente nivel. Puede que tome más tiempo con unos que con otros, pero Él lo va a hacer. Nos va a llevar siempre al siguiente nivel. Y el siguiente nivel incluye ser invitados o desafiados a seguirlo a Él sin avergonzarse. ¿Saben para qué? Para que podamos ver con toda claridad su reino. Jesús llama a la gente y sus discípulos y les dice, según el versículo 27, voy al 34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, hay algo que tienes que hacer. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Así que Jesús llama a rechazar la vida más fácil, motivada por una creencia fácil, egoísta y carnal. Y entonces, ¿qué hace Jesús?
nos desafía a entregarnos completamente. Esto es negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz y siguiéndole con nuestras acciones. Negarse significa olvidarnos de nuestros propios intereses, rechazar los derechos y privilegios que se interpongan en el camino que seguimos hacia y para el reino de Dios, lo cual podría ser ¿qué cosa? Lo que tanto nos gusta, el confort, la comodidad, las responsabilidades mundanas o incluso la conexión con nuestra familia o nuestro pasado. Tomar nuestra cruz no significa aceptar una carga específica de Dios, sino que es muy similar a negarse uno mismo. Es estar dispuesto a morir, pues todos sabían que la cruz era ¿qué cosa? Un instrumento de muerte. Así que negarse a sí mismo y tomar su cruz no es nada más y nada menos que morir al pecado y vivir para Cristo. Cuando el que escritor de los Hebreos escribió en el capítulo 12, dice, así que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. ¿Por qué? Porque Él fue a la cruz. Lo mismo tenemos que sentir y hacer nosotros. Esto es cosa de todos los días, constante, continua, hasta que lleguemos a su gloria. Como Pablo, ¿qué hacía Pablo? Dice a los corintios, lucho, peleo, entrego mi vida, lo doy todo. ¿Qué dice después Gálatas? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es una batalla donde podremos perder en algún momento, porque somos pecadores, porque somos malos, porque estamos en un mundo de pecados, rodeados de pecados, como decía ahorita Alex. Porque tenemos un poderoso enemigo que constantemente nos insta, nos tienta, nos seduce para que caigamos, para que perdamos de vista la cruz, para que pongamos los ojos en cualquier cosa, menos en Cristo. Nos engaña, nos trata de atraer hacia Él. Somos pecadores y vamos a caer tal vez muchísimas veces. Y tal vez te ves al día de hoy aún arrastrando pecados y arrastrando acciones y arrastrando vicios y cosas del pasado que no tienen que estar en ti. Todo eso puede formar parte del presente. Todo eso puede formar parte de la vida cristiana. Y de buena primera verte adquiriendo un nuevo hábito que no tiene nada que ver con Cristo. Todo eso puede pasar con nosotros. Eso es lo que es la iglesia. La iglesia no es un santuario, es un hospital donde están ¿quiénes? Los enfermos, los que necesitan curación, los que están siendo atendidos por el médico divino que es el Señor, que nos cuida el alma, el cuerpo y todo nuestro ser. Para que podamos llegar a ser como Él es y Él no nos va a desechar, Él no nos va a abandonar, Él no va a dejar su obra a media. Lo que me anima, lo que me fortalece, es que en Cristo tengo garantizada la victoria. Porque aún ese pecado que hoy me puede sentir triste y me puede estar humillando, ya está vencido. Y todos mis enemigos han sido vencidos en la cruz. Y Cristo fue y se sentó a la diestra del Padre. Y ahí estoy yo sentado junto a Él. Y un día Él volverá por mí. Y saldré victorioso y saldré lleno de gloria. Y veré su rostro y me gozaré por Él por los siglos de los siglos sin pecado. Sin que nada me ate, sin que nada me haga sentir mal, sin que nada me haga entristecer, sin que nada me enferme, me estrese. Sin ningún vestigio de las cosas de este mundo y de esta vida. Esto es seguir a Jesús, morir al pecado y vivir para Cristo. ¿Y por qué tenemos que hacerle caso a Jesús? La respuesta está en los versículos del 35 en adelante. Ya lo dijo, todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Debemos de seguir a Jesús de esta manera debido a que es la única manera en la que podremos hallar vida. Muriendo es como se resucita. Entregando la vida es como se adquiere la vida. No puedes obtener resurrección de vida sin morir primero. Así que la persecución, si no la muerte, es algo que todos los seguidores de Cristo deberían al menos considerar. Tal vez no salgamos de este mundo en una caja normal. ¿Oyeron? Tal vez nos quemen.
Tal vez nos echen a las fieras. Tal vez nos piquen nuestro cuerpo y lo destrocen en pedazos y los esparzan por toda la tierra. Porque somos el objetivo del diablo. Porque somos el objetivo del mundo. Porque somos el objetivo de los que guían este mundo hacia el pecado, la maldad y la destrucción. Los únicos que se oponen son los cristianos. Los que proclaman la verdad y la conocen. Todos los demás se rinden. Todos los demás caen bajo el poder de la mentira, del engaño, de la impiedad, del anticristo, que ha surgido y que ha venido para engañar a todos, menos a nosotros. Dice Jesús, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El evitar caminar por el corredor de la muerte con Jesús significa que nos ganamos todo el mundo, pero terminamos perdiéndolo todo. El Señor Jesús mostró que el alma tiene un valor incalculable. Vale más que todo lo que el mundo entero pueda ofrecer. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma si lo perdió todo? ¿Con qué va a poder pagar? ¿Con qué va a poder redimirse? ¿Quién lo va a poder salvar? Él no tiene con qué. ¿Te das cuenta de eso? No tienes cómo pagar. Necesitas que alguien pague por ti. Y eso fue lo que hizo Cristo. Por eso en esta vida, aquí y ahora, hay que creerle. Hay que entregarse a Él. La Biblia lo ilustra gráficamente en la parábola del rico insensato. A fin de cuentas, después que todo lo tenía, oyó que le dijeron, necio, hoy vienen a pedir tu alma y todo lo que tienes. ¿Para quién será? No es de extrañar entonces que la estatua de Carlomagno, quien en este mundo lo había ganado todo, en Aix-la-Chapelle, lo representa sentado en un trono, señalando con su dedo precisamente este versículo 36, en una Biblia abierta en su mano. Y entonces, ¿saben cuál es la consecuencia de despreciar a Cristo? Es terrible, porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. No es fácil ser identificados con Jesús, asociarnos con alguien que fue despreciado y ejecutado. Pero no podemos avergonzarnos del que murió en la cruz por nuestros pecados, para salvarnos de la muerte y la condenación, del que pagó el precio de nuestro pecado, del que por la fe nos declara en su gracia justos ante Dios, del que hizo la paz y nos libró de la ira de Dios, de aquel que con su sangre ofreció una ofrenda perfecta que nos hace hoy perfectos a los ojos de Dios. No podemos avergonzarnos de Él, porque si lo hacemos así, ¿qué dice el texto? Él se avergonzará de nosotros cuando venga en gloria. Escoge, o la gloria del mundo, o la gloria de quién. Y ya lo dijo Martí, que toda la gloria del mundo acaba ¿de dónde? En un grano de maíz. Y es verdad. ¿Está viendo los escándalos en el mundo? ¿Está viendo los muertos en el mundo hoy con millones? ¿De qué vale? ¿De qué sirve? Conquistar el mundo y perder el alma. Somos llamados a rebelarnos en contra de la tiranía de la carne, en contra del temor y la conformidad de este mundo. Somos llamados a no ser progres. ¿Sabe cómo terminó parte de la audiencia a quien Marcos les escribió? Ellos estaban viviendo bajo la persecución de Roma. Acabaron muchos siendo crucificados literalmente debido a su fe. Incluso, ¿saben quién? Pedro, que según la historia y la tradición cuentan que fue crucificado de cabeza. El pasaje termina con una afirmación categórica. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean visto el reino de Dios venido con poder. Puede que se refiera a la experiencia a continuación de la transfiguración. Es posible. Pero puede que se refiera también a los acontecimientos que siguieron a la muerte, sepultura y resurrección del Señor, en que venido el Espíritu Santo
Aquellos que se escondieron, revestidos ahora del poder de lo alto, trastornaron el mundo con el mensaje del glorioso evangelio de Jesucristo, estableciendo el reino de Dios por medio de la iglesia en las naciones. Iglesia, escuchen, esto lo oí anoche en un canal latino de los Estados Unidos con sede en Miami. Escuchen lo que dijeron. Iglesia, eso lo estoy diciendo yo, la parte de iglesia, que ahora mismo está siendo acusada en esta nación de ser una iglesia nacionalista, de ser una iglesia ultra conservadora. Y llegaron a decir anoche en la información, llegaron hasta acusarla de provocar disturbios en contra de la ley y el orden. La mesa está servida. Si algo extraño o algo diferente no pasa el martes, no sé qué tiempo más nos quedaría de libertad en esta tierra. Concluyo. Qué paradójico. En su primera venida, los únicos que entendieron claramente quién era Jesús, ¿sabes quiénes fueron? Los demonios. ¿Lo habías visto? Dijeron, tú eres el Hijo de Dios, que has venido a atormentarnos. ¿Sabes quién fue el que, porque sabía quién era, lo trató de impedir y evitar que llegara hasta la cruz? ¿Quién fue? Satanás. Porque sabía que con la muerte y resurrección de Cristo su imperio terminaría, pero no pudo detenerlo. Como no ha podido detener o impedir que el evangelio se predique y se propague hasta lo último de la tierra. Ver claramente, entender quién es Jesús no es algo que se dice, es algo que se demuestra. Dios nos ha dado la vida para gastarla y no para conservarla. Si vivimos con mucho cuidado, pensando siempre en primer lugar en nuestro propio provecho, facilidad, comodidad y seguridad, si nuestro único propósito en la vida es prolongarla lo más posible, manteniéndola libre de problemas lo más posible, si no realizamos ningún esfuerzo nada más que en provecho propio, estamos perdiendo la vida todo el tiempo. Pero si empleamos la vida en beneficio de los demás, si nos olvidamos de la salud y del tiempo y de la riqueza y de la comodidad en nuestro deseo de hacer algo por Jesús y por las demás personas por las que Cristo murió, estamos ganando la vida todo el tiempo. Jim Elliot, el famoso misionero norteamericano a los Aucas del Ecuador, dijo algo así como esto: no es tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener para ganar eso que nunca podrá perder. ¿Sabe qué es lo que no puede retener? Tu vida. Un día te la van a quitar. ¿Pero qué es lo que no puedes perder? La eternidad, la salvación. Él era un misionero y sabía que eso estaba garantizado. Por lo tanto, los Aucas lo mataron. ¿Saben por qué lo mataron? Por predicar el evangelio. ¿Y tú? ¿Qué estás sufriendo? ¿Y yo? ¿Qué estoy padeciendo? ¿Qué estamos haciendo con nuestros días, con nuestra vida, con nuestros talentos, con nuestro dinero, con nuestros recursos? ¿En qué lo estamos invirtiendo? Cuando hay un Cristo que desde la cruz clama: venid a mí. Cuando hay un Dios desde los cielos que nos invita a oírle a Él, a hacerle caso a Él, a buscarle a Él. Es hora de humillarse ante Cristo, arrepentirse del pecado y creer en el siguiente, en Él, siguiéndole como Él demanda. No hay vida eterna, ni salvación, ni gloria sin comprometerse con Cristo. Aunque no lo veas o lo entiendas todo,
es hora de venir a la cruz. El único lugar desde el cual se puede contemplar plenamente la gloria de Dios. Entender claramente quién es Jesús es lo que necesitan los discípulos. Señor, gracias, porque has abierto nuestros ojos para ver tu luz. Y aun cuando hoy no podamos distinguirlo todo, sabemos que nos estás conduciendo a tu gloria. Ayúdanos a ser dóciles. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos, Señor, a obedecer, a entregarlo todo, Señor, por tu causa. Que tu obra siga siendo hecha en nosotros. Que tu Espíritu nos siga guiando a toda verdad. Y que tú, Señor, sigas perfeccionando la obra que comenzaste un día en nosotros. Somos tu iglesia, te necesitamos. Somos tu pueblo, los encargados de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Somos tus manos, tus pies, tu boca, Señor. Ayúdanos a vivir para ti, humillados, entregados completamente a ti, Señor. Ayúdanos a desechar el pecado, el mundo, la carne y todas estas cosas que el mundo ofrece pero no sirven para nada, para obtenerte a ti, Señor. Ayúdanos, por favor. Te lo pedimos y te lo suplicamos humildemente en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Dios les bendiga.